Bueno, como hay varios nuevos, entonces yo creo que sí vale la pena hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, nada más para que igual y no empiecen así en... Entonces igual lo voy a poner aquí arriba. Y bueno, y hasta también sirve para todos, ¿no? Que tengamos así un pequeño repaso. Repaso. Está muy corta la letra, pero bueno, no pasa. Entonces, pues de nuevo, bienvenidos a la clase de Deep Learning. Y lo que empezamos a ver, como siempre, a mí me gusta es tratar de entender primero cuál es el problema que queremos resolver. O sea, tratar de plantear cuál es el problema que Machine Learning intenta resolver, porque eso determina todo, ¿no? Eso determina pues, si las herramientas que estamos haciendo sí están resolviendo el problema o no. Pero lo que hablamos la vez pasada es que, en particular en Machine Learning, no es tan fácil de definir el problema de aprendizaje. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos? O sea, ¿cuál es el problema de aprendizaje? O sea, queremos definir el problema de aprendizaje. Ahí sí tengo mal la ortografía y ya ni modo. Entonces, ¿cómo está planteado ese el problema? Y ahorita en particular es el problema de aprendizaje y es en particular aprendizaje supervisado. Que ya la vez pasada más o menos dijimos por qué, pero durante la clase vamos a estar viendo otros tipos de aprendizaje y también los estaremos definiendo. Entonces aquí como lo que dijimos es que lo que teníamos como entrada, ¿qué era lo que teníamos como entrada? ¿Cómo? ¿Qué, perdón? Sí, está bien, no, es que dijeron mal, es que no escuché. Sí, el conjunto de datos, ¿no? Y el conjunto de datos tiene la forma de que son pares entrada-salida, ¿no? Donde normalmente la entrada es altamente dimensional. Y pues tenemos así un conjunto n mayúscula de esos puntos, ¿no? Que dijimos que las x podían ser imágenes y la y si es perro o gato, o las x pueden ser los atributos de una persona y el y si se le da crédito, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces lo que estamos suponiendo es que estos datos vienen de una función desconocida. O sea, tenemos que yn, o sea, en este caso los y's, vienen de una función desconocida f. Entonces, donde f es una función desconocida, ¿no? Y pues la idea de Machine Learning es tratar de aprender esa función, o sea, como que es el sueño, ¿no? De que nada más nos dan datos de un problema y por alguna razón, así como con magia, pues va a poder, vamos como que la idea es producir a partir de los datos. Normalmente esto luego lo escribimos así como D caligráfica, que bueno, a mí no me sale, nada más voy a poner D mayúscula. Entonces, la idea es que a partir de D generar una pues aproximación, una propuesta le va a poner f gorrito que sea más o menos aproximado a f. ¿Y en qué sentido es que sea más o menos aproximado a f? Que pues, para las diferentes entradas y en particular lo que queremos es que para cuando una x no esté en D, pues queremos que f gorrito pues esté aproximado, sea igual, por ejemplo, en los problemas de clasificación, a la f que queremos, a la f desconocida que queremos aproximar, ¿no? Y si sí lograra hacer eso, pues es a lo que le llamamos generalización, ¿no? Fue lo que dijimos. Pero yo lo que hablamos también un poco la vez pasada es que este es un problema mal definido, o sea, esto es un problema que no tiene como que no está bien planteado, o sea, no sabemos cómo escogemos esa función, o sea, cómo podemos escoger esa función para que resuelva el problema de generalización. ¿Y cuál es la dificultad o cuál es la primera dificultad? Que si no asumimos nada, o sea, si tomamos pues el problema así matemático formal desde cero
¿qué es lo que tenemos? O sea, lo que tenemos es que hay una función desconocida que tiene un dominio, ¿no? Digamos que este es el dominio de la función. O sea, digamos que este es el espacio X y son las posibles entradas para la función f. Y después aquí tenemos una función f que va a mapear al contradominio. Ahorita, todo lo que vamos a ver ahorita, porque es el caso más sencillo, pero de hecho se puede generalizar a casos más complicados, pero ahorita vamos a suponer que estamos en el caso binario, donde todas nuestras funciones nada más son problemas de clasificación de una clase 0 o una clase 1. Pero bueno, podrían ser más clases, también podría ser un número real, y etcétera. Entonces aquí lo que tenemos es una función real que para cualquier entrada de su dominio, pues nos va a producir una salida en 0, 1, ¿no? O sea, digamos que si lo pongo un poquito más así también como bolitas en abstracto, o sea, puede aquí ser 0 y puede aquí ser 1, ¿no? Entonces, esta función, por ejemplo, esta entrada la mapea a 0 y esta entrada también la mapea a 0, pero a lo mejor aquí por aquí otra entrada la mapea en 1, ¿no? Entonces, es una función que mapea pues, el dominio a 0 o 1. Y lo que tenemos ahorita en este planteamiento del problema es que tenemos un subconjunto de este X, que igual vamos a llamar, pues es el que llamamos D, que ese es para lo que ya algún oráculo por alguna razón, pues ya conseguimos cuál es la salida Y. O sea, para este conjunto D sí sabemos qué es lo que hace nuestra función f. O sea, sabemos exactamente qué está haciendo. Pero ese no es el problema que planteamos aquí. Lo que quisiéramos es ver qué hace, o sea, que nuestra f gorrito, que también se concuerde con f para puntos que están fuera de D. ¿No? Pues hasta ahí no hay ningún problema. Pero desde un punto de vista abstracto, fuera de D, pues la función f puede tomar cualquier valor arbitrario, ¿no? O sea, no debe de, pues en principio, desde un punto de vista matemático, no hay nada que nos diga que el punto que está fuera de D deba tener una relación con lo que está dentro de D. O sea, cuando uno define una función, digamos que se define de manera puntual, o sea, se define de punto a punto, ¿no? O sea, tú puedes definir, por ejemplo, en el caso que vimos de que era una función booleana, donde aquí el espacio de entrada eran cadenas booleanas de longitud 4, pues cada entrada de la tabla, cada una de las funciones la podemos establecer con el valor que uno quiera, ¿no? De cualquier forma, para los que no están, puse el video, entonces si le quieren echar un ojo, aquí nada más es para que todo lo que diga hoy no sea así tan pues igual tan sacado de la manga, ¿no? Pero bueno, ahí viene este ejemplo de las funciones, pero de nuevo aquí lo importante es que pues, puede ser completamente arbitrario. Entonces o sea, por así decirlo, que en general, o sea, si no asumimos nada, los puntos que están fuera del conjunto de entrenamiento pueden tener asignado cualquier valor. Entonces, también el ejemplo que pusimos la vez pasada, ya tal vez un poquito más a como funciones que han visto, pero igual hasta lo vuelvo a dibujar porque aquí ya está medio revuelto, es que de nuevo, ¿no? Estamos en el problema de aprendizaje de máquina y ahorita es un caso muy sencillito donde tengo un problema donde el dominio de entrada nada más es R, ¿no? Nada más es X. Y aquí tengo un par de mi conjunto de entrenamiento, nada más consiste de 2 puntos y pues son estos valores que están aquí. Y bueno, digamos, si lo que quisiéramos predecir pues es un tercer punto, ¿no? Es el tercer punto que está acá. Entonces, ¿cómo lo predecimos? ¿Cómo decimos cuál es el valor X que queremos predecir? Entonces, todo esto empezó porque tal vez una solución a este problema que empecé planteando aquí en este repaso es que, ¿qué podrían decir? O sea, ¿cómo resuelvo este problema que trate de generalizar? Y pues parece que hace sentido con respecto a lo que nos dan como entrada, que es el conjunto de datos. Entonces, puedo escoger una función f gorrito que mínimo de entrada pues sea bueno en ese conjunto de datos, ¿no? O sea, que trate de interpolarse, se dice, ese conjunto de datos. O sea, que trate de tener error 0 en ese conjunto de datos. Pero todo lo que estoy argumentando ahorita es que el tener una función que tenga 0 en ese conjunto de datos no me da ninguna garantía de lo que va a pasar fuera del conjunto de datos, que es realmente lo que importa, que es realmente lo que interesa. Y se puede ver aquí, ¿no? O sea, se puede ver tanto en esta tabla, pero aquí ya en este dibujo, pues yo puedo, ¿por qué no da ninguna información? Porque yo puedo tener múltiples funciones que se ajustan a los datos. O sea, por ejemplo, puedo tener una línea, puedo tener
puedo tener una, pues hasta así es una función válida, una función medio cuadrática, pero también puedo tener una función que esté oscilando así mucho, que también pase por acá así, que pase por los dos puntos. Entonces puedo tener muchísimas funciones que ajustan a los datos, pero ¿cuál escojo? O sea, ¿cuál escojo entre todas esas funciones de ellas si mi objetivo es generalizar? Y hasta este punto pues no tengo nada de información que me diga qué función escoger, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista decimos que el problema está mal planteado, pero bueno, ya al menos tenemos lo que buscamos, que lo que buscamos es tener una función f gorrito que aproxime bien a f en general, no nada más en el conjunto de los datos, por eso se le llama generalización, sino en todas las posibles entradas que se pudieran tener. Y con lo que empezamos a hablar para tratar de resolver este problema, o como que empezar a resolver este problema, es que necesariamente tenemos que asumir cosas o tener conocimiento del problema que estamos tratando de resolver y empezar a introducir esa información a nuestros modelos para tratar de reducir todo ese posible de funciones que existen y tratar de reducirlo a una que se acerque a la verdadera. Por eso estamos poniendo un bias al espacio de funciones donde vamos a buscar cuál es la que se ajusta a los datos, pero que ese no sea un espacio muy grande y es lo que vamos a tratar de formalizar ahorita. Entonces, ¿como qué tipo de bias se pueden tener? Entonces, podemos tener desde poner bias 0, que es cuando lo que dijimos ahorita, que no tiene sentido, o sea, que es un problema totalmente mal planteado, y podemos empezar a ponerle bias a nuestro problema. Entonces, lo primero que pudiéramos decir es que queremos que nuestras funciones no cambien tanto, o sea, que no puedan saltar, o sea, que si es un espacio, por ejemplo, como R, que es el que pusimos, o hasta Rn, que tengamos que el valor de una función es acá, y después para un puntito ya después de esto, pues que sea por acá, ¿no? Que es cuando las funciones no son continuas, ¿no? Que de nuevo nuestra función real podría así ser discontinua en varios puntos, pero por ejemplo podríamos pedir eso, o sea, podríamos pedir que no sea continua. Otra cosa que también podríamos pedir es que la función no cambie mucho mientras esté para puntos cercanos uno del otro, o sea, que las derivadas de la función no sean tan grandes. Y pues también podríamos pedir, o sea, podríamos estar en un espacio de funciones donde las derivadas no sean tan grandes. Pero todo eso es válido o no, siempre y cuando pues, sí sea información relevante al problema que queremos resolver. Y pues la idea es que como la mayoría de los problemas que queremos resolver pues vienen del mundo, o sea, del mundo en el que estamos viviendo, tanto naturales como sociales, como naturales puede ser físico, químico, etcétera. Entonces la idea es que sí hay ciertas regularidades, la idea es que no son funciones así completamente arbitrarias y que hay regularidades y que son las que queremos capturar. Pero entonces por eso es la información que podemos tener. Y podemos poner más, el ejemplo que a mí me gusta y que también di la vez pasada, es que, por ejemplo, en el problema de clasificación de imágenes, pues la imagen que tenemos, si está trasladada poquito, debería de seguir siendo la misma imagen. O sea, esto no está cambiando la propiedad de la imagen. Entonces, nuestra función que estamos proponiendo, ya contamos con esta información del problema, entonces deberíamos de restringir la función a que sea invariante a traslación, ¿no? Entonces, de todas las posibles funciones, no todas son invariantes hasta la traslación. O sea, cuando la entrada es esta matriz de píxeles, si yo traslado eso, a lo mejor una función ya cambia de valor para esa entrada. Pero mi función verdadera yo pienso que debería tener esa propiedad que sea invariante a traslación, entonces por eso también, y es lo que lleva a las redes convolucionales, ¿no? que lo vamos a ver más adelante. Y así podemos introducir más información con la esperanza de que ya de las posibles funciones donde que vamos a querer ajustar nuestros datos, pues sean más poquitas y que de cierta forma eso nos ayude a generalizar. Pero lo que les mencioné también la vez pasada es que eso de todas maneras sigue siendo insuficiente, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nuestros bias fueron malos, ¿no? O sea, si nosotros creíamos que era el adecuado, pero no era el adecuado, ¿no? Y así sucesivamente. Pero sí es una cosa importante que es con lo que vamos a estar trabajando. Y bueno, y esto nos lleva a una teoría nueva, o sea, bueno, de hecho ya es bien vieja, es como de los 70s, pero una teoría que es, a mí me parece bastante sorprendente, me parece bastante bonita, que nos permite sí dar garantías de que qué tan bien el proceso de aprendizaje puede garantizar cómo va a ser la función fuera del entrenamiento, que es lo que queremos, ¿no? Entonces
Entonces aquí la idea de esta teoría es que nos va a dar una herramienta matemática que no la vamos a usar, pero sí nos da intuición de cómo movernos ya cuando estamos trabajando en la práctica, de cuál puede ser la generalización que va a tener una de las funciones que vamos a proponer. O sea, y nos va y que en esencia nos va a dar información de qué también lo hacemos en el entrenamiento. Esa información va a ser útil para decirnos qué también le va a ir fuera del entrenamiento. Que de nuevo, con todo esto es lo que quisiera. Pero hasta este punto, pues pareciera que no se puede, ¿no? O sea, pareciera que sí es completamente arbitrario lo que está afuera y lo que está adentro, fuera de hacer estas vallas que me ayudan a resolver el problema. Entonces esta teoría es la que se le llama teoría de aprendizaje estadístico, y ahorita vamos a ver en el transcurso de esta y tal vez otra clase, esa también no quiero ver mucho de esto. Y bueno, va a ser esta otra clase, y después en los viernes vamos a ver estas demostraciones que no vamos a ver aquí en el curso. Las voy a poner ahí en video, pero pues también están invitados para que no hable yo solo, ¿no? En frente de nadie, ¿no? Entonces, y bueno, ya las pongo ahí en el grupo. Pero bueno, vamos a ver aquí un par de clases. Entonces ahorita regreso a esta diapositiva, que es la que vamos a ver. Pero bueno, esto es lo que nos va a permitir. Y ya lo que empezamos a ver al final de la clase anterior es una instancia donde esta teoría estadística nos permite hacer inferencia de todo el espacio, dado cuando nada más tenemos información en un subespacio, en una pequeña muestra de ese espacio más grande. Y fue lo que hablamos de las encuestas, ¿no? Fue lo que hablamos del muestreo, que precisamente es lo que hacen, y que también puede parecer sorprendente. O sea, el ejemplo, pues igual ya también regresando a eso, pues es que tenemos una población, pues aquí es la población de México, de todas las personas que pueden votar, y pues cada una de esas personas, pues digamos que ya definió por quién va a votar. Entonces tenemos una fracción P de las personas que están votando por algunos, supongamos nada, son dos partidos, ¿no? Por alguno de los dos partidos, y pues esa fracción de la gente es P, ¿no? O sea, es un porcentaje que es el que está allí. Entonces, pues así lo estuvimos viendo, por eso ahorita es padre, tal vez que tocó esta clase después de las elecciones, pero estuvimos viendo que salían muchas encuestas, ¿no? Y yo conozco gente y lo vemos que como que les sorprende, ¿no? O sea, ¿cómo pueden de una muestra de tamaño 1000, o no sé de cuántas eran, luego eran como de 2000 o así, más o menos por ahí estaba el orden, cómo podían tener tanta la certeza o decir que la fracción de gente que votaba por cierto grupo sí era pues, el que ellos decían, y decían que con un error así muy pequeño, ¿no? O sea, uno decía, pero ¿cómo, no? O sea, si nada más entrevistaron a 1000 personas, y pues no me entrevistaron a mí, no entrevistaron a todos mis amigos, o sea, a nadie, ¿no? De hecho, a mí nunca me ha tocado una entrevista buena, ¿no? Porque luego por llamadas de teléfono supongo que sí, aunque nunca contesto, pero bueno, son, pues sí parece sorprendente, ¿no? O sea, sí le tendrías, y de hecho yo creo que es algo importante que deberíamos hacer como comunidad, pues de explicar, y es lo que estamos haciendo ahorita, pues a la gente en general, pues por qué sí son válidos esos procesos, o sea, y qué suposiciones se necesitan para que sí sean válidos, y por qué cuándo se puede manipular o engañar según haciendo encuestas, ¿no? O sea, es lo que podríamos hacer, pero en esencia sí es cierto esto. O sea, sí es cierto que cómo es el proceso, o sea, cómo es el proceso de que dada una muestra sí podemos hablar de lo que pasa fuera de la muestra. Entonces el proceso, como lo empezamos a describir, pues es el siguiente. O sea, vamos a tomar una muestra, pero como vamos a tomar esa muestra es que sea IID, o sea, idénticamente independiente, distribuidos, o sea, que sean, que lo vamos a tomar cada persona, o sea, que la persona que vamos a tomar para hacer la entrevista, pues tiene que ser el mismo proceso. En este caso es completamente aleatorio, o sea, que vamos a tomar, de todas estas N millones de personas que pueden votar, vamos a agarrar con probabilidad 1 sobre N a una de esas personas, y ya le vamos a preguntar. Y aquí, de nuevo, como les decía, esto es un poquito técnico, pero no importa, facilita las cosas, decimos que es con reemplazo, y después de nuevo volvemos a generar con la misma probabilidad 1 entre N, y volvemos a agarrar pues, una persona, le preguntamos y así, y con esa agarramos un número N de personas que vamos a preguntarles por quién va a votar. Y después ya de esas N
que es mucho más pequeño, es 1000 comparado con los millones de personas que están, pues en esta muestra pues tomamos la fracción, o sea, por ejemplo en este caso que puse como ejemplo, pues resulta que la fracción es de 1/3. Y pues esa es la que va a ser nuestra propuesta o va a ser nuestro estimado de cuál es la fracción verdadera que tiene la población completa, ¿no? Entonces aquí es como que sí, la información que está aquí en la muestra sí nos está hablando de la información completa del espacio completo, ¿no? Y bueno, y el resultado que da probabilidad es que si se hace con estas suposiciones de que sí son independientes y con la misma distribución, pues lo que resulta es que está estimado, o sea, que esta probabilidad, diría que este estimado de la fracción de la gente que vota por una persona, su diferencia con lo real, o sea, cuál es la probabilidad de que ese estimado se desvíe de un epsilon, o sea, cuál es la probabilidad de que esa diferencia sea mayor que un epsilon que yo pido, esa probabilidad va a ser menor o igual que esta función que está aquí, que es una función que cae exponencialmente con el número de muestras. Entonces dice que la probabilidad de que yo me equivoque va a hacerse exponencialmente más pequeña conforme el tamaño de la muestra esté aumentando. Entonces lo que quiere decir es que la probabilidad de que me equivoque es muy, muy pequeña. Y eso pues es como que, o sea, esto es lo que nos da la certeza de que sí el P que estamos dando pues se acerca a lo verdadero, ¿no? Todavía no hemos visto por qué, ahorita aquí les puse el resultado así tal cual, ¿no? O sea, les dije, y todavía ahorita vamos a tratar de hacer un poco, va a ser un poco porque pues, no nos da tiempo, también eso lo podemos ver en los otros cursos extra, de por qué, digamos, demostrar por qué sí es esta ecuación, ¿no? Pero bueno, lo primero para ver esa intuición, de hecho no, antes que eso, no sé si sí quede claro lo que está diciendo esta ecuación, o sea, no porque es verdadera, pero lo que está diciendo. O sea, digamos que es el primer aspecto que debe de ser, pues que se debe de entender. Y también aquí haciendo pequeño paréntesis, pues de nuevo es como un recordatorio para que todas sus clases que vayan tomando, que ya hayan tomado, pues son importantes hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, aquí es el lenguaje de probabilidad, es el lenguaje de Machine Learning, es esta herramienta que nos permite hablar, comparar lo que pasa en el entrenamiento y lo que pasa fuera del entrenamiento. Entonces es la herramienta principal, hasta yo podría decir que es como el superhéroe, ¿no? Probabilidad al rescate junto con muchas otras cosas. Pero entonces aquí en el lenguaje de probabilidad, no sé si quede claro esta sentencia o esta ecuación. O si tienen alguna duda en particular. Profesor, yo recuerdo en las clases de probabilidad y estadística que se hablaba de, para que exista una muestra representativa de cualquier universo, habría que manejar ciertas cantidades. Menos de eso no iba a representar el fenómeno realistamente. Por lo que veo aquí, una muestra no necesariamente se tiene que apegar, una muestra representativa no se tiene que apegar a esos porcentajes, que si no me recuerdo era el 20% del universo para tener una muestra representativa, y eso podría variar dependiendo ahí la lógica que se podría ocupar. En este caso, en este caso tendríamos que descartar, por ejemplo, ese tipo de hipótesis. No, de hecho esto es una formalización precisamente de eso. O sea, porque digamos que ya hay que ponerle valores, pero esto nos está diciendo de manera precisa, o sea, qué tanta garantía queremos de nuestros resultados. O sea, si queremos un epsilon muy pequeñito, o sea, si queremos que nuestro P que estimemos esté entre el verdadero y más menos 0.0001, o sea, que esté en ese intervalo, nos dice qué tamaño de muestra necesitamos para una probabilidad que también asumimos que es la suficiente para nuestro problema. O sea, necesitamos tanto especificar qué tan preciso es como qué tan confiable queremos, o sea, porque es un proceso aleatorio al final, pero si queremos que nuestra probabilidad ya cuando se plantea, pues queremos que sí, que la probabilidad de que me equivoque, o sea, digamos, yo quisiera, como con ese ejemplo, que la probabilidad de que me equivoque, quiero que sea menor o igual, o sea, quiero que esto sea menor o igual que 0.0001, ¿no? O sea, quiero que la probabilidad de que me equivoque por más de, o sea, si digamos aquí tengo el P verdadero y después aquí pongo más menos epsilon,
O sea, quiero ver que la probabilidad de que me equivoque más de ese epsilon, o sea, de que la muestra, que el resultado de mi experimento, el valor que yo estoy estimando esté fuera de este intervalo que yo quiero que esté mi estimado, que la probabilidad de que pase eso quiero que sea menor de 0.001. Pues ya esta ecuación precisamente me dice cuál es el tamaño n que debo de tener de la muestra para lograr esos parámetros. Entonces ya en estadística, como luego a veces se lo tratan de resumir como se utiliza para todas las áreas, a veces ya uno habla de valores típicos, o sea, a veces dice, no, pues yo ya voy a escoger pues que este error voy a decir que es 0.001 y voy a poner que la probabilidad pues, sea en 0.001, entonces para esos valores estándar pues normalmente el n es tanto, ¿no? Y ya tener una tabla en vez de mostrar así la ecuación así como tal. Pero esta ecuación precisamente es lo que está diciendo, o sea, ya te está diciendo de manera precisa si quieres estos valores, o sea, si quieres esta precisión de cuánto error estás dispuesto a aceptar y quieres que con cierta probabilidad eso se dé, pues ya pues aquí con esta ecuación te lo dice, ¿no? Ok, gracias, profesor. Sí, y nada más como, digamos, como tal vez anécdota, comentarle que algo similar pasa con los delitos. Yo estoy trabajando con delitos y las estadísticas dicen que la cantidad de delitos que se denuncian en México es alrededor del 10% del universo real, ¿no? De delitos que se cometen. Y la pregunta ahí que surgió en algún momento es, ese 10% de información en la cual se están basando análisis de predicción de delitos y todo este análisis masivo que se está haciendo, ¿es una muestra representativa suficiente para mostrar el comportamiento real de los delitos en México? Pero bueno, le digo, eso nada más como anécdota. No, está interesante. De hecho, hay, por ejemplo, yo de entrada, ahí puede haber mucho bias, ¿no? Porque digamos, de todos los delitos que ocurren, hay un bias de cuáles son los que sí se reportan o no. O sea, seguramente ahí hay un bias, o sea, no es una muestra de los delitos que se cometen, o sea, es una muestra de, pues sí habría que estar, pero precisamente todo esto es importante, ¿no? Entonces, otra pregunta Bueno, entonces este fenómeno se le llama en general, y es en lo que se basa mucho la teoría estadística y en particular esta teoría estadística de Machine Learning, de un fenómeno que se le conoce como concentración de probabilidad. Entonces, concentración. Y lo que dice esto, digamos que así de manera genérica o a grandes rasgos, es que la distribución de la variable aleatoria que estamos estudiando está muy concentrada en la media. O sea, cualquier variable aleatoria, pues podemos definir su media, ¿no? O sea, todo esto igual, estoy hablando como si ya supieran de los conceptos de probabilidad. Entonces, si están medio endebles en eso, también voy a poner ahí en el Teams tal vez cursos. Hay unos que me gustan mucho, siempre los recomiendo. Hay uno de Blinstein, creo que él es de Harvard, está muy bueno ese curso. Y bueno, digamos que es la media de esa. Y voy a estar hablando ahorita, pero si me preguntan ya en particular, ahorita sí puedo intentar contestar. Entonces, la media como que es el valor típico, pretende capturar el valor típico de una variable aleatoria. Entonces, pero como es aleatoria, pues en principio esa variable pues puede tomar cualquiera de los diferentes valores que no sean la media, ¿no? Pero que esté concentrado alrededor de la media quiere decir que sí es muy probable que si aquí hago pues mis clásicas campanitas de Gauss, pues sí es muy probable que la distribución sí esté concentrada alrededor de la media. O sea, quiere decir que mi variable es aleatoria, quiere decir que cuando hago el experimento sí es probable que el valor esté cercano a la media. Y lo que dice esta ecuación, que también está aquí, es que mientras n sea más grande, la media, la distribución todavía se va a hacer todavía mucho más concentrada. O sea, por ejemplo, se puede hacer todavía mucho más así. O sea, todavía la probabilidad de desviarme de la media pues va a ser mucho más. O sea, esto normalmente es la media. O sea, digamos que esta ecuación, como normalmente se habla, es la probabilidad de que mi variable aleatoria se desvíe de su media por un epsilon, ¿no? O sea, digamos que esa probabilidad pues va a caer exponencialmente con n, ¿no? Y aquí puede haber otros términos, ¿no? Pero en general, digamos que eso es lo que está diciendo que es esa concentración de probabilidad. Entonces es un fenómeno que ocurre mucho. Entonces, aunque el proceso es aleatorio, si hay concentración de probabilidad,
Entonces, de cierta forma, el problema se empieza a volver determinista, ¿no? O sea, por eso, de nuevo, en las encuestas, la gente habla con mucha certeza si es que si se hacen bien estas suposiciones, si se hace bien el muestreo que se está tomando. También para los que son físicos, por cierto, que vi a uno, también en esto se basa toda la teoría de mecánica estadística. O sea, por eso, aunque la teoría de mecánica estadística pues es probabilista, puede haber resultados, o sea, tan concretos, ¿no? Por la naturaleza la vemos como si no fuera aleatoria, la vemos como si fuera determinista, y es porque muchos de los fenómenos que se dan, o al menos como se explican desde este punto de vista, pues es con concentración, porque igual son interacción de un montón de partículas. Entonces, aquí lo primero que podemos ver para ver que esto es este fenómeno de concentración de probabilidad, y también este es un poquito de probabilidad, pero bueno, ahorita también les digo, nada más son un par de clases. Entonces, ¿cómo dijimos que era nuestro proceso? O sea, ¿cómo dijimos que estaba definido nuestro P-gorrito? Pues lo que dijimos era que estábamos tomando pues, esta muestra de la población aleatoriamente, y estábamos viendo si era uno, si votaban por un grupo, ¿no? El azul, por ejemplo, estábamos diciendo X1. Y después así volvíamos a agarrar independientemente del 1, agarrábamos un X2 y así sucesivamente, y hasta agarrar un XN, ¿no? Donde cada XY pues es una variable aleatoria que puede tomar el valor 1 o 0, y es 1 si la gente pues, va a votar por un grupo en particular, ¿no? Y P gordito era pues, la fracción ya de este grupo, o sea, era P entre N, ¿no? Entonces, lo primero, que igual es de probabilidad, pero si tienen duda, igual de nuevo intento explicar. Entonces, esto se vuelve, o sea, esta fracción de gente en la muestra que va a votar por un grupo, pues se vuelve una variable aleatoria, ¿no? O sea, esto es un valor aleatorio porque si volvemos a hacer este experimento, pues este P gorrito puede tomar diferentes valores, ¿no? Entonces, cada que hagamos el experimento, el P gorrito va a tomar diferentes valores, y pues ¿por qué son aleatorios? Pues porque estamos haciendo este proceso aleatorio de que agarramos una persona al azar, y pues es la que va a determinar, ya cuando le preguntemos, pues va a determinar si agarramos a una morada, pues va a decir que es una morada y así, ¿no? Entonces, esta es una variable aleatoria. Entonces, como es una variable aleatoria, pues pudiéramos querer calcularle su valor esperado, o sea, ¿qué es el valor? Si tuviéramos que predecir algo, ¿cuál es el valor que quisiéramos dar para para este proceso con este proceso que aquí describí, ¿no? Entonces, hay una propiedad de la esperanza que es bien importante, hasta la pueden poner en las camisetas y todo, que es un operador lineal, que la probabilidad de una suma es que el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. O sea, esto a grandes rasgos es que esto va a ser el valor esperado de X1 más el valor esperado de X2, y así sucesivamente, y el valor esperado de XN, ¿no? Pero bueno, para resolver esto, pues tenemos que calcular el valor esperado de y bueno, aquí es la pregunta que me da miedo hacer, pero bueno, a ver, y sin miedo, a mí me da miedo, pero ustedes no tengan miedo. ¿Quién sabría cómo calcular el valor esperado de así una variable aleatoria de estas XY en este proceso, con la descripción que está acá? Y que tal vez no que sepa exactamente, pero que sí tuviera idea, y ya si le dedica unos 10 minutos, a lo mejor sí lo saca. ¿Quién sí podría, o quién no podría hacerlo? ¿Quién no? Sí, no importa, o sea, pues está muy bien, ¿no? Entonces, digamos que, o sea, ¿cómo está definido el valor esperado? Pues es y por ejemplo, para esta variable aleatoria que nada más puede tomar dos valores, pues en general, pues es la sumatoria sobre todos los valores que puede tomar la variable aleatoria, y luego ponderándola con cuál es la probabilidad que tome ese valor, ¿no? Digamos que ya dependiendo si la variable es discreta o es continua, pues ya es integral o suma, y etcétera, ¿no? En este caso, como es discreta, pues entonces nada más es la suma de los posibles valores que puede tomar. Entonces puede tomar el valor 1, y ese valor, ¿con qué probabilidad? Lo puede tomar con probabilidad pues, de que esa XY
sea igual a 1, ¿no? Y luego más 0 por la probabilidad de que esa xy tome el valor 0. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tome el valor 1? Pues en este caso, si pues es la cantidad que queremos, que nos interesa, ¿no? Es como el proceso lo estamos tomando aquí un elemento al azar de todo el universo, pues es la probabilidad de que sea azul, pues va a ser la proporción de los azules que hay en toda la muestra. O sea, es precisamente esta P que queremos calcular. Entonces esta probabilidad pues va a ser esa P, y pues 0 por la otra pues sería 1 menos P, pero por 0 pues es 0, y entonces este valor esperado es P. Y ahora, como todas las variables siguen la misma distribución, pues entonces esta EI pues es la misma para todas las I's. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Pues nos va a dar que entonces esta sumatoria es NP entre N, ¿no? Y entonces, pues esto nos da que es P. Entonces, resulta que el valor esperado del P gorrito, pues sí es precisamente lo que queremos estimar. Entonces, resulta que lo que queremos estimar, o sea, que la probabilidad es que de esta variable aleatoria se desvíe de su media, y que eso sea mayor que un epsilon, pues es precisamente, o sea, si estamos en el contexto de concentración de probabilidad alrededor de la media. Y por otro lado, ya donde se empieza a ver por qué se da ese fenómeno de concentración, también igual son conceptos de probabilidad. Si calculo igual la varianza de este estimador, de nuevo, en general, ¿qué es la varianza? ¿Qué nos dice? O sea, nos dice qué tanto está variando nuestra variable aleatoria con respecto a la media. O sea, si tenemos una varianza grande, pues quiere decir que nuestro proceso estocástico pues iba a estar medio locochón y muchos valores se van a desviar de su media. Si la varianza es pequeña, pues es que está más concentrada la variable aleatoria y que los resultados son un poquito más predecibles, por así decirlo. Ahora, a diferencia del valor esperado, la varianza no es lineal. O sea, la varianza de una suma no es la suma de las varianzas. Pero cuando las variables aleatorias son independientes, sí el proceso es lineal, ¿no? Entonces ahí entra un poquito de que es importante que sean independientes para que todo esto funcione, y también de intuición ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí si volvemos a hacer lo mismo, pues también tendríamos que calcular aquí la varianza de nuestra variable aleatoria. Y de nuevo, ¿cuál es la ecuación de la varianza si quisieran ponerlo? ¿Se acuerdan de la definición de varianza de una variable aleatoria? No es la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza de la variable aleatoria elevada al cuadrado. Sí. Sí, o sea, como la podemos ver esto, digamos un poquito de más, así, de un poco de más intuición, pero sí es como lo dijo su compañero. O sea, es el valor esperado de cuánto se desvía x de su media al cuadrado, ¿no? O sea, es ese valor esperado. Pero si ya, digamos, si lo extendiéramos, o sea, si ya hiciéramos que ya no sé si vale la pena hacerlo, pero bueno, como lo dijo su compañero, pues es el valor esperado de x cuadrada menos el valor esperado de x al cuadrado, ¿no? O sea, si hacemos este álgebra. Y entonces en nuestro caso, pues también cuánto nos daría esto, cuál es e de x cuadrada. De nuevo, aquí el valor esperado de cualquier variable x cuadrada se vuelve una nueva variable aleatoria, ¿no? Se vuelve una nueva variable aleatoria que ahora es el cuadrado de la vieja, pero podemos hacer de nuevo el mismo proceso de la sumatoria, de cuáles son los posibles valores que puede tomar x cuadrado y multiplicados por su probabilidad. Aquí, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar x cuadrado? Pues igual los mismos, ¿no? Porque 1 al cuadrado pues sigue siendo 1 y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces nada más son 2. ¿Y cuál es la probabilidad de 1 y 0 siguen siendo la misma? Entonces aquí la probabilidad de x al cuadrado sigue siendo p, ¿no? Sigue siendo ese valor esperado. ¿Y cuánto vale pues esta ya habíamos visto que también valía p, entonces este es menos p cuadrado, y entonces pues esto es p por 1 menos p, ¿no?
y entonces esta es la varianza. Entonces, pero ahora aparte también hay otra propiedad que tiene la varianza que aquí va a ser importante, que si tenemos la varianza de una constante multiplicada por una variable aleatoria, también eso se tienen que acordar y también lo tendríamos que poner. También vale la pena que le chequen y de esto determina todo. ¿Se acuerdan aquí qué pasa? ¿Se acuerdan la fórmula para esto? Pueden sacar la constante. Sí, exacto. No. Falta poquito, o sea, vas cerca. El de la media sí se puede sacar y del otro como no es lineal se deja fijo, ¿no? Sí, pero bueno, la constante sí se sale, de hecho, pero falta un poquito más para hacerlo preciso. Sale como al cuadrado. O sea, esto es igual a la varianza. También aquí de esta definición se puede verificar eso. Todo esto ahorita que estoy diciendo que se pueda verificar, por favor, inténtenlo hacer. Y si tienen problemas, pues pueden decirme y lo podemos ver. Pero todo esto se puede hacer y pues nada más siguiendo aquí así la definición. O sea, si aquí hiciéramos esto y aquí le pusiéramos pues esto con la definición, pues sale. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la constante que está en este cálculo del P gorrito que estamos intentando hacer? Es esta n que está aquí, ¿no? O sea, es una constante, o sea, como que ya la definimos desde antes, y cuando calculemos la varianza de P gorrito, que es la varianza pues, de todo esto, pues está igual para que se vea un poquito más así, podría borrar esto y decir que esto está multiplicado por 1 entre n, ¿no? Entonces 1 por entre n por estas variables aleatorias. Entonces, si hacemos esto que está acá, pues entonces esto me va a quedar que es 1 entre n cuadrado, o sea, sale la constante al cuadrado, y luego aquí por n veces p por 1 menos p, ¿no? Y entonces, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar p, la varianza de una sola variable aleatoria, entre n. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué es lo que está diciendo esta ecuación que está aquí? Eso es improbable, ¿no? Pues más que ser improbable, algo más importante. O sea, que probable ya lo estábamos asumiendo, ¿no? Y definitivamente porque todos tienen la misma distribución y la estamos muestreando independiente, pues por eso es que llegamos a esto. Pero ahora lo que llegamos a esto, ¿qué nos está diciendo? Que nos vamos a alejar menos de la media mientras más datos tengamos. Exactamente, ¿no? Que como estemos aumentando n, esta cantidad se va a ir yendo a cero, ¿no? O sea, mientras sacamos n más grande, la varianza se va a hacer más chica. Entonces, mientras nuestro tamaño de la muestra sea muy grande, pues eso va a tender a cero. De hecho, así como está, esta es la demostración le llaman la ley de los grandes números, que es que cuando n tiende a infinito, la variable converge a su media, digamos, de que la muestra, o sea, de que, como lo estamos poniendo aquí en estos términos, de que P gorrito converge a P. O sea, de que hay convergencia a la media. Pero de hecho, y bueno, ya también la ley de los grandes números, ya también que es que hasta la distribución es una gaussiana, y etcétera, etcétera. Pero aquí en Machine Learning, de hecho, hasta todavía somos más precisos, o sea, porque aquí está con esta n, y aunque en el infinito sí nos estemos aproximando a la estimación verdadera, pues en Machine Learning en realidad pues, tenemos un número de conjunto finito de datos, ¿no? Y quisiéramos ser lo más precisos posibles de ver pues, cuántas n son las que necesitamos para dar ciertas garantías que son las que queremos como las que están aquí, ¿no? Pero ya aquí, digamos, se empieza a ver por qué todo eso de independencia y eso es lo que nos permite pues ver que que lo que estimamos sí se acerca a la realidad. Y ahorita estoy tratando de dar todo esto, aunque no tan preciso, para ver cómo lo mapeamos ya al contexto de aprendizaje de máquina y cómo se pueden romper estas suposiciones y por cómo afectaría o no a lo que queremos en realidad hacer. Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. Digamos que esto está como que es muy matemático, pero como que yo siento que no tiene así tanto la intuición de cómo están las cosas, pero
pero digamos, para dar, ahorita voy a lo que sigue es tratar de dar un poco de intuición de por qué se da ese fenómeno, o sea, de por qué se da este fenómeno de concentración que está aquí arriba que tenemos, ¿no? Entonces, como el proceso es aleatorio, digamos, cuando tomamos nuestra muestra, o sea, cuando tomamos la muestra de n personas y les preguntamos por quién van a votar, y supongamos que la fracción está así, ¿no? O sea, que la fracción de uno de los grupos es de 0.3, o sea, el P verdadero es 0.3, ¿no? Y aquí son, digamos que son 1000 las personas que, como en el caso que estamos haciendo la entrevista. Entonces, como es un proceso aleatorio y porque la gente pues no podría decir que no está confiando, podría ser que sea el caso de que todas estas 1000 personas, pues todas sí salgan en azulito. O sea, puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar que sea ese el caso. Pero ¿cuál es la probabilidad de que se dé ese caso? La probabilidad de que sea, bueno, 0.3 por 0.7 sobre 1000. No. Sí, o sea, digamos que lo que estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que, y hasta ahorita en vez de P gorrito voy a poner aquí voy a definir como P gorrito, como nada más la suma de todas las XY, ya sin el XN. Ahorita por lo pronto nada más voy a poner la suma de todos los XY. Entonces quiero ver la probabilidad de que, o hasta mejor para no confundirla ya con el otro P gorrito que ya puse, le voy a llamar esta X sin subíndice. ¿Y cuál es la probabilidad de que X, que es la suma de los azules que están en la muestra, de que eso sea igual a 1000? 0.3 a la 1000, ¿no? Entonces sería 0.3 a la 1000, ¿no? O sea, sería pues, la probabilidad de que el primero sea azul, o de que el segundo sea azul, de que el tercero sea azul. ¿Y por qué es a la 1000? O sea, porque digamos que es la probabilidad y de todos. O sea, digamos que esto es igual a la probabilidad de que x1 sea igual a 1, de que x2 sea igual a 1, y así hasta el x1000, la muestra al 1000 que le preguntamos también sea igual a 1, pero también de nuevo aquí es donde entra lo importante de que son independientes. O sea, si son independientes, entonces esta es la probabilidad, lo que podemos escribir como el producto de las probabilidades. Entonces esto lo podemos escribir pues, como probabilidad de x1 igual a 1, y así multiplicatoria por la probabilidad de que x1000 sea igual a 1. Entonces, como todas estas, pues es el mismo proceso, o sea, es la misma distribución, son idénticamente distribuidos, y en este caso era 0.3 esta probabilidad, pues entonces aquí este es 0.3 a la 1000, ¿no? Que es una cosa así pequeñísima, ¿no? Entonces, aunque sí se puede dar el caso, pues esta probabilidad es así astronómicamente pequeña. Ahora, bueno, y ahorita regresamos. ¿Qué pasara si no fueran independientes? Pues ya no puedo yo hacer esta separación multiplicatoria, pero podría traer problemas. O sea, podría ser que la probabilidad no fuera tan pequeña, ¿no? Por ejemplo, si no son independientes, por ejemplo, en este proceso de encuestas, ¿qué quiere decir que no sean independientes? Que la persona que yo escojo aquí, a lo mejor me da información de cómo va a ser el resultado de las siguientes personas que están acá. Y eso cómo puede ser ya en la realidad de que estoy entrevistando en la misma colonia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no son independientes uno de la otra. O ya, por ejemplo, cuando se dan el ejemplo en moneditas, pues puede ser que hasta las moneditas están pues pegaditas, todas unas están en bonchecitas con un yurex, así como luego los traíamos, y pues le hago hecho el volado con eso, pues todas van a caer igual o no, ¿no? Entonces este proceso pues no es independiente, o sea, todas va a ser una sola vez, ¿no? Entonces, independencia es difícil, a mí es un concepto que siempre me ha parecido difícil. Pero bueno, ¿no? Y entonces, pero por otro lado, ¿qué pasa si lo que queremos decir es cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que x sea igual a 0.3 el n mayúscula, ¿no? O sea, que el número de monedas que están en azules sean, pues sí, la fracción de las números reales que teníamos. ¿Cuál sería esa probabilidad?
sea, la probabilidad de que sea azul sea el 30% de la población total. Ajá. Y digamos, hasta así para un poquito más, para irnos tal vez un poquito más fácil, o sea, en vez de aquí punto 30, pues así le voy a poner ahorita, ¿cuál es la probabilidad de que esos X3 sean, o sea, supongamos que aquí el N es igual a 1000 y que esos sean 300, ¿no? Para ya que sea algo en concreto. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 300? Sí, entonces como hay muchas formas en que pueden haber 300 personas que voten por el azul, o sea, puede ser que sea las primeras 300 que les preguntamos, podría que esas fueran las que votaron por el azul y luego las otras 700 puede que no. Pero puede ser que las primeras 100 sí eran por azul, luego las otras no, y luego las otras 100 sí. Entonces, ¿cuántas formas hay de esta forma en que les preguntamos que sean 300 las personas que podemos tener? Pues son precisamente sí, de las 1000 que tenemos, escoger 300. Todas esas son diferentes formas en las que puede haber 300 personas en azules, y ya cada una de esas formas, ¿cuál es la probabilidad que tienen de que sí se dé esa secuencia? Pues también la podemos calcular como lo hicimos acá arriba, nada más que a diferencia de aquí arriba va a haber 300 que están en 1 y 700 que están en 0. Entonces esto va a ser por la probabilidad de P a la 300 y luego por la probabilidad de 1 menos P a la 1000 menos 300, ¿no? Igual estoy yendo muy rápido, pero nada más como que quiero sí darlo correcto, pero para tratar de que esté la intuición. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? A pesar de que esto sigue siendo una probabilidad pequeña, esto también crece exponencialmente con 300. O sea, esto, si se estudian los números combinatoriales, también parecen de esta forma de gaussiano, o sea, son exponencialmente hacia la mitad y después se van haciendo pues, muy, muy pequeñitos a las orillas. Por ejemplo, ¿cuántas combinaciones hay de que todos son azules? Pues nada más hay una, ¿no? ¿Cuántas combinaciones hay de que todos son negros? Pues hay también una. Y así sucesivamente. Entonces de aquí ya se empieza a ver de que pues, es como esta estructura combinatorial de que cuando ya se combinan estas exponenciales y esta exponencial, pues sí, ya la probabilidad de cuando está cerca de su media es la que empieza a dominar, ¿no? Es la que empieza a dominar los cálculos. Y luego algo bien, bien interesante también que lo podemos intentar ver en esos extras o hasta en unas nuevas clases que ustedes vean, libros que estudien, es que este proceso es muy general. O sea, aunque aquí se cumple en este proceso de cuando nada más es cierta probabilidad de que tome el valor 0 o 1, o sea, con variables binarias, también este fenómeno se da genérico, ¿no? O sea, se da en muchos contextos. Pero bueno, a pesar de que está todo esto y digamos que esta es como que una pequeña intuición de por qué se da este fenómeno, pues todavía no lo demostramos, ¿no? Aquí para demostrarlo, pues todavía habría que tal vez sí desarrollar estos términos de manera genérica y ver qué se da. Pero eso es talachudo y de hecho es más fácil hacerlo de manera genérica con funciones generadoras y cosas así, que igual ya se los platicaré a los que estén interesados en verlo. Pero ya más o menos empieza a dar la intuición aquí esta cosa, ¿no? De por qué sí hay concentración de probabilidad. Pero también algo que yo trato de promover, y más sobre todo porque la mayoría venimos o estamos intentando pues, hacer machine learning o estar en ciencias de la computación. Entonces, aunque igual a un matemático pues esto lo podría convencer un poquito, como que a nosotros nos gusta verlo, ¿no? O sea, nos gusta ver los fierros de cómo están en la realidad, y entonces pues sería bueno que hicieran el experimento. Entonces la verdad yo no lo hice el experimento, pero le pedí a uno de estos LLMs que me hiciera el código de que hiciera el experimento de generar de una muestra de tamaño 1000, donde una fracción de las pelotas son rojas, tome una muestra de tamaño 10 y compute la fracción de cuántas son esas, que haga el experimento muchas veces y que haga las estadísticas, ¿no? Y pues sí lo hace, ¿no? Como es un problema muy genérico, pues ese sí no hay problema de que se vaya a equivocar, ¿no? Entonces yo no lo hice, nada más le planteé qué quería hacer, esto es lo que generó, o sea, no ni le explico el código porque bueno, es lo que generó él, pero nada más está haciendo ese experimento, o sea, está haciendo el experimento de tomar una muestra
y ver cuál es la fracción de bolas del color que sea que estuvieron en esa muestra. Ese experimento lo hace muchas veces y genera el histograma de los valores que se dan. Y bueno, y ese experimento lo hace para muchos tamaños de la muestra, ¿no? ¿Y qué se empieza a ver aquí? Entonces, por ejemplo, lo primero es que cuando el tamaño de la muestra es igual a 10, por ejemplo, aquí el número de veces, esta es la densidad del número de veces que esa fracción estuvo alrededor de 0.5, y aquí es con la fracción de 0.5, o sea, ahí la mitad la caja tiene igual mitad de bolas rojas y azules, ¿no? Moradas y azules. Y por ejemplo, se puede ver que sí hay ciertos experimentos en donde sí salieron todas de un solo color, ¿no? O sea, es que como cuando echamos volados, que todas las monedas nos hayan salido del mismo sol, todos soles, ¿no? O sea, sí llegó a salir en 10 todos soles, pero sí son muy poquitas comparadas tal vez con las que hay de que sí cayó hacia la mitad, ¿no? Pero ya cuando aumentamos el tamaño de la muestra, pues vemos que ya eso sí, esa probabilidad de que sean todas de un solo color, pues se va haciendo cero, ¿no? Ya hasta cuando la muestra es de tamaño 800, ya vemos que aquí todo está concentrado de 0.48 a 0.52, o sea, ya está concentrado en la media. Entonces, pues de nuevo es importante ver pues experimentalmente todo esto que está, cómo está pasando. También aquí hay, pues, en la educación y todo, hay como que una pelea de sí o no con estos modelos grandes de lenguaje, pero yo creo que se pueden sacarle provecho, ¿no? Entonces se pueden, por ejemplo, estos experimentos que luego son muy talachudos, pues pueden sacarle provecho y tratar de utilizarlos de esta manera. También igual aquí como pequeño paréntesis, todavía les falta mucho, pienso yo, a los modelos de lenguaje, aunque son bien sorprendentes, les falta mucho y cometen errores, se alucinan y luego no te dan precisamente lo que quieres. Entonces todavía es importante que uno pueda evaluar que el código que está generando está bien. Entonces esto es como una ayuda bien chida, porque si no te acuerdas de la sintaxis o de la cómo se llama la función en específico para graficar, etcétera, pues esto te ayuda en todo eso, pero aún así tú tienes que leer el código para ver que veas que sí está haciendo lo que está haciendo. Entonces yo, fuera de que ya nos vaya a sustituir los LLMs, yo siento que son una gran ayuda, que en realidad sí están sustituyendo a las personas que sí codifican, pero que no, o sea, que nada más saben el lenguaje, pero que no saben de algoritmos y que no saben ya del tema que se está haciendo, porque pues eso sí se puede hacer, ¿no? O sea, digamos que eso es lo que todavía no puede sustituir en cierta parte los modelos, que está todavía ahí bastante discutible, ¿no? Entonces, pero bueno, ya cerrando paréntesis, entonces es eso lo que está aquí, ¿no? Entonces creo que ya me pasé entonces, si quieren, tómense 5 minutos de descanso y les seguimos. Y bueno, ¿cómo empezamos a llevar esto al caso ya de Machine Learning que queremos? Entonces, lo primero es precisamente este fenómeno de concentración, que ya el primero que demostró de este tipo de teoremas en el sentido que estamos hablando es Hodgkin, y se le llama la desigualdad de Hodgkin, que es precisamente lo que está aquí abajo, pero aquí ya está en términos de aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo esta ecuación de nuevo? Lo que está diciendo es que ¿cuál es la diferencia que hay? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre el error que hace una hipótesis fija? O sea, aquí vamos a fijar una hipótesis o vamos a fijar una función. O sea, de nuevo tenemos nuestra función f, que es la que queremos predecir, y aquí como h vamos a llamar a una función cualquiera, ¿no? O sea, vamos a agarrarnos una función, la que sea, y vamos a después a esa función h, pues vamos a medirle qué tanto se equivoca en un conjunto de entrenamiento. Y lo que quisiéramos comparar, pues, es cómo se equivoca en el conjunto de entrenamiento, cómo se desvía de su valor fuera del conjunto de entrenamiento, donde tenemos que definir estas dos cantidades y que hagan sentido aquí en este contexto. Y pues lo que dice esta desigualdad es que de nuevo va a caer exponencialmente con el tamaño del conjunto de entrenamiento. Pero de nuevo aquí son varias cosas las que tenemos que definir. Entonces la primera es ¿qué es EIN? Entonces, ¿qué es EIN?
pues de nuevo va a ser la fracción de errores que comete la función h con respecto a lo verdadero en el conjunto de entrenamiento. Aquí L es a lo que se le llama la función de pérdida, es L de loss. Entonces la función de pérdida y en este caso pues es la función que da 1 si sí se equivocó, si no hizo bien la predicción, y 0 si sí lo hizo bien, ¿no? Entonces aquí es la fracción de errores que está haciendo en el conjunto de entrenamiento una función particular h, ¿no? O sea, cualquier función que también tiene el mismo dominio de la función que nos interesa calcular. Y después lo importante que sigue, que también aquí en el contexto de Machine Learning, que ya es donde empezamos a ver a qué nos referimos con que sea bueno fuera del conjunto de entrenamiento. O sea, en qué sentido queremos que sea nuestro modelo fuera en el conjunto de entrenamiento, porque fuera parece un espacio muy grande, ¿no? O sea, parece que son todos los huequitos y todo lo que hay externo al conjunto de entrenamiento que tenemos. Pero también es donde va a entrar pues, esta aleatoriedad de nuevo a rescatarnos. O sea, vamos a hablar de fuera del conjunto de entrenamiento, pero en un caso muy específico. Y lo que vamos a decir es que el error que hace una función fuera del entrenamiento va a ser el error, o sea, la pérdida o el loss, que va a ser nuestra función para una entrada, donde esa entrada se va a tomar con la misma distribución que suponemos que se tomaron los datos del conjunto de entrenamiento. O sea, es donde va a estar ya como que el ancla o el enlace que une al conjunto fuera o dentro del entrenamiento. Y como vamos a definir el error fuera del entrenamiento es con un valor esperado. Aquí o sea, esto es muy importante, voy a agregar aquí otra, ya están bien desordenadas aquí, pero bueno, ojalá sí les sirva al menos el video, que siempre cuando uno se escucha está bien horrible, pero bueno, al menos que les sirva de cómo va el orden, ¿no? Porque aquí pues, va a estar bien desordenado. Entonces, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cómo estamos definiendo aquí qué es el error fuera del entrenamiento y qué es cómo vamos a definir nuestro problema de Machine Learning? Entonces, lo que estamos asumiendo es que de nuevo tenemos una función f que tiene un dominio del problema, ¿no? O sea, aquí este es el dominio del problema, es digamos que es el x, siempre, bueno, lo voy a poner así. O sea, este es el dominio del problema y de nuevo aquí vamos a poner que el contradominio es 0, 1. Y pues hay una función que para cada valor de aquí nos va a decir si cada imagen, si x es cada punto de esto, si x es el espacio de imágenes de 3 por, bueno, de 27 por 27. Entonces esta nos va a decir si es un 0, si es un gato, ¿no? Ya si son más gatos que perros ustedes, pues ya ustedes escojan quién es 0 y quién es 1, ¿no? Entonces 0 es si es gato, ¿no? Y esta pues, dice que también es gato, ¿no? O esta dice que no es gato, y así si es gato no es gato, ¿no? Ya está diciendo quién es gato y quién no es gato. Entonces aquí X es el espacio de todas las matrices que tenemos, ¿no? Esas son todas las posibles matrices y dice si es gato o no es gato. Entonces aquí en este contexto de que estamos introduciendo el problema en un contexto probabilístico, estamos asumiendo o introduciendo varias cosas. Entonces la primera que vamos a introducir es que vamos a decir que hay una distribución de probabilidad que va a determinar cuál es cómo vamos a tomar una muestra de este espacio de posibles entradas que tiene la función. O sea, esta digamos que es la f verdadera. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Por ejemplo, en el problema, si este es el espacio de todas las posibles matrices, o sea, si digamos que si x es el espacio de todas las matrices de 27 por 27 píxeles, por así decirlo, y por ejemplo estamos en nuestro problema es ese de predecir entre gatos y perros. Aquí, a diferencia de lo que habíamos visto de la encuesta, ya cualquiera de estos puntos no es probable tanto que los tomemos, ¿no? O sea, como que hace sentido que la distribución pues va a darle más peso a los puntitos aquí, que son imágenes que sí corresponden a perros y sí que corresponden a gatos. O sea, aquí a lo que voy es que la distribución de cómo se escogen los puntos para nuestro problema pues están dados de nuevo por el problema mismo. O sea, lo que vamos a observar o que lo que esperamos observar pues va a estar dado por el fenómeno que nos interesa. Entonces aquí a lo que me refiero de nuevo es que aquí va a haber sobre esta, no sé, una caricatura sobre este X, pues hay como que unas montañitas aquí arriba que dicen qué tan probable es que se tomen diferentes entradas de esta región, ¿no? O no. Ya que se toma una entrada, no importa la que se tome, pues sí, ya F nos va a dar pues cuál es el valor que la F le está asignando a esa posible entrada. Pero entonces es un proceso aleatorio que está diciendo, primero escoge una de las entradas con respecto a una distribución
que también la vamos a asumir que es desconocida, pero es una distribución del problema y nos va a dar ese X, y después ya la función verdadera le va a asignar un valor 0 o 1. Y entonces vamos a suponer que nuestro conjunto de entrenamiento va a estar dado, lo estamos tomando con esa distribución, o sea, todos esos n que tomamos se están tomando con la misma distribución, pero independientes uno del otro, o sea, seguimos asumiendo independencia una de la otra. Y después ya cómo vamos a definir el error fuera del entrenamiento bajo este proceso, pues es el error que va a cometer cualquier función. O sea, si yo doy ahora una función h arbitraria, o sea, yo voy a dar una h que ya está fija y que ya va a asignar valores los que sean, quién sabe si va a coincidir con nuestra f de a de veras a cada uno de los puntos, pero yo como voy a definir su error que tiene esta función fuera del entrenamiento, pues yo voy a decir que el error fuera de entrenamiento de esa función h, pues va a ser el valor esperado de su error, o sea, de los que comete esa función h para un x, con respecto al y verdadero, o sea, con respecto al f que a lo que comete la función verdadera que yo quiero, donde este valor esperado es con respecto a esa distribución de entrada de cómo se toma este valor x. Entonces, pues aquí lo que está diciendo es, o sea, si yo me tomo un valor así al azar con esta distribución, ¿cuál es el error que voy a cometer? O sea, como que sí me parece una definición sensata del error que va a cometer nuestro modelo. Pero aquí, ¿por qué ya el error que tiene el entrenamiento ya puede que sea informativo? Porque ya estamos suponiendo que tanto los X que están en el entrenamiento como los X que están que van a estar fuera del entrenamiento siguen la misma distribución. O sea, entonces, pues es donde ya está ese enlace que nos va a permitir hacer todo esto de poder sí dar garantías. Pero digamos, lo que uno se puede preguntar es ¿qué tan fuerte es esta suposición? O sea, ¿qué tan fuerte es esta suposición de que supongamos que los datos que estamos evaluando vienen de la misma distribución? O sea, de que el nuevo dato para el que queremos predecir, pues va a ser un dato que viene con la misma distribución que fueron con las que tomamos el conjunto de entrenamiento. ¿Qué tan fuerte les parece? Yo y digamos con todos los que hacen esta teoría, pues me parece que es una suposición sensata, ¿no? Porque si queremos predecir nuevos valores que no van a ser exactamente los que estamos aquí, siguen siendo del mismo fenómeno que estamos estudiando. Con el ejemplo clásico de si se le da crédito a una persona aquí en México, pues aunque tomemos diferentes personas, pues vamos a pensar que hay ciertas similaridades o que hay cierta estructura de que van a llegar personas todavía con la misma distribución o con distribuciones parecidas, ¿no? O, por ejemplo, si fuera un problema de salud, o sea, que van a llegar personas que tienen el mismo peso y la altura así de la población de aquí está en México. Y dadas esas suposiciones, pues vamos a decir si podemos dar garantías fuera del entrenamiento, que bueno, ya es todo lo que vamos a ver aquí. Si es que suponemos que ahora va a llegar una persona, pero que esa nueva persona que va a llegar, pues no es completamente ajena a las personas que ya han llegado. Porque de otra forma pues no podemos dar esas garantías, ¿no? O sea, si va a llegar otra persona arbitrariamente, es otro punto de X arbitrariamente, pues arbitrario, pues la información de los puntos que ya tenemos pues no necesariamente nos va a dar otra información fuera de lo que ya les dije del bias inductivo, que también es muy importante. Pero entonces esto nos dice que esto va a funcionar pues siempre y cuando esta suposición se cumple, o sea, de que yo estoy esperando de que el error fuera del entrenamiento, de que la nueva persona que yo quiero evaluar viene con la misma distribución que yo estoy teniendo. Y de hecho esto es muy importante porque, por ejemplo, y siempre lo digo, pero no es tan fácil, o sea, no es tan fácil decir que yo hago un modelo para gente de aquí de México, por ejemplo, de salud, o sea, si quiero ver un modelo que me diga cuál es la probabilidad de que una persona le va a dar un problema cardíaco, ¿no? De que le va a dar un paro cardíaco en los próximos 10 años. Y que haga esa comparación con respecto, por ejemplo, que agarre mi modelo, lo entreno con gente de México y que ese después modelo lo utilice también para usar gente de... ¿Qué países muy saludables se supone? La dieta mediterránea, no sé si los suizos. Japón, ¿no? Los de pescado.
de que ese modelo lo use en Japón. ¿Por qué no necesariamente me va a ayudar? Porque ahí sí es como que es claro que las distribuciones no son parecidas, ¿no? O sea, puede que mi modelo ahí ya esté fallando en esa hipótesis de que yo lo que quiero predecir, o sea, la persona que me va a llegar tiene propiedades similares a las personas con las que yo entrené mi modelo. Entonces puede que no sea ese el caso de que se cumpla. Entonces, por ejemplo, sería un error entrenar en un conjunto de datos y utilizar ese modelo para otro, ¿no? Entonces es algo que se tiene que tomar presente siempre cuando se están haciendo modelos, y que es importante, o sea, también cuando veamos transferencia de aprendizaje, transfer learning y otras cosas, se puede hacer esa transferencia porque pensamos que todavía hay ciertos aspectos de la distribución que se mantienen entre diferentes problemas que queremos resolver. Y de hecho es un concepto ahorita bien importante del fine tuning de modelos y etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es la suposición, y así es como definimos en este contexto para este problema, para definir el problema de machine learning en términos estadísticos, es que el error fuera del entrenamiento, esta es la clave, o sea, es de que le vamos a agarrar un valor al azar, no necesariamente de la muestra con la que estamos entrenando, pero que sigue la misma distribución que la muestra, que como se tomaron los valores dentro de la muestra. Entonces no sé si tengan dudas o comentarios de esto. Es importante, y digamos que es lo que une a cómo puedes dar garantías fuera de la muestra, en qué contexto es que estás dando la garantía, y aquí lo que los une es precisamente pues que estamos suponiendo que vienen de la misma distribución. ¿Y cómo se vería reflejado en el caso de las encuestas? De que vamos a suponer que si ahora me llega una nueva persona, pues dado esto que hicimos la predicción, pues vamos a decir pues la probabilidad de que esa persona pues va a ser el 0.3, ¿no? O sea, con 0.3 yo diría que está haciendo. Entonces, si no sé si tengan una pregunta o comentario. Perdón, no sé si entendí bien la idea. Entonces, esto nos sirve como para expandir el entrenamiento que vamos a hacer, la función, más bien del modelo que estamos planteando. O sea, aparte de los datos que nos dieron del problema, vamos a agarrar otros datos similares por la distribución que tienen para expandir ese entrenamiento. Pues más bien como que ahorita lo que estamos definiendo es, o sea, lo que queremos es que el error que tenga un modelo en el entrenamiento nos dé información de cómo ya lo va a hacer fuera del entrenamiento. O sea, cómo ya que al final es lo que, o sea, todos los concursos de Kaggle, o ya cuando tú tienes tu modelo que le haces para un banco, pues a ellos no les importa que lo hagas bien en el entrenamiento. Ellos ya lo que quieren es que cuando tú ya les des tu modelo y que ya esté ahí en los servidores, que sí les esté prediciendo correctamente para las nuevas personas que el modelo tiene que predecir si se le da el crédito o no, que sí les esté dando dinero. Entonces, ¿tú cómo le puedes dar una garantía al banco, o cómo puedes diseñar modelos y empezar a hacer toda esta teoría de que sí tus modelos lo van a hacer bien fuera del entrenamiento? Y entonces tú ahorita lo único que puedes decir es, bueno, ahorita también vamos a ver otra cosa, pero lo que estamos haciendo esta teoría es decir, bueno, para poder dar esa garantía, pues yo voy a suponer que las nuevas entradas que van a venir a ver, aunque son desconocidas, vienen con la misma distribución con las que me entrené. O sea, no sé los valores, o sea, no van a ser exactamente los mismos, pero vienen de la misma distribución. Y bueno, y de hecho ya hasta ahorita lo podemos empezar a acotar un poquito más, y voy a dejar una pequeña tarea para hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero que es ver aquí, o sea, que es como aquí está definido este error, que es cuando la variable aleatoria pues tiene esta distribución de que lo mismo de los datos. Por ejemplo, lo primero que se puede ver es que si yo le saco el valor esperado a mi error en el entrenamiento, pues me va a dar algo muy parecido a como lo hicimos en el caso anterior, nada más de las fracciones, porque de nuevo el valor esperado es lineal, entonces aquí metería el valor esperado, y si estas mismas XY estoy asumiendo que las tomé con la misma distribución, independientes unas de la otra, ¿cuánto vale este valor esperado del XY? Pues sigue siendo out, ¿no? Es el valor esperado de cuando una X viene de la misma distribución que yo tenía.
Entonces esto nada más es para ver que en valor esperado el error de E-in, pues ese es E-out de H, ¿no? Y bueno, pero entonces ¿cómo ya se ve en este contexto? Creo que todavía falta, falta algo. Ahora, nosotros en el caso pasado, pues fue como que estaba muy sencillito porque nada más cada uno de estos puntos tenía, pues era si por quién lo coloreábamos, por quién votaba o no una persona, ¿no? O sea, no tenía toda esta estructura de que puede ser una imagen y que le estamos mapeando o no, pero en realidad es algo muy parecido, o sea, en realidad sí lo podemos ver como que es algo muy parecido, porque de nuevo si vuelvo a hacer este espacio, el espacio de posibles entradas que puede tener la función, ¿qué quiere decir que una función sea booleana? Que cada uno de estos los mapea como 0, 1, o sea, lo que quiere decir es que una fracción de estos pues los va a poner como 0 y la otra fracción los va a poner como 1, ¿no? O sea, una función booleana la puedo representar como una partición de estos elementos. Entonces ya dado aquí ya lo que se diferencia un poco, pero de todas maneras aplica, es que ya con la distribución de probabilidad desconocida, pues yo voy a tomar puntos de estos lados, pero yo también voy a poder estimar pues, cuál es la fracción de las veces que me equivoco aquí en esto y pues se vuelve como que el mismo problema de cuál es la fracción del error, o sea, cuál es el error que comete una función h en particular para este problema. Y entonces lo que me está diciendo este resultado es que por esta concentración, este fenómeno de concentración de probabilidad y por esta desigualdad de Hopfield que ya es muy precisa, lo que dice es que la probabilidad de que esta función fija h se desvíe de su media, o sea, se desvíe de cómo lo hace ella verdaderamente para ese problema probabilístico, pues va a caer exponencialmente con n, ¿no? O sea, porque digamos que si yo ya me agarro una función h fija, ¿qué es lo que sé yo de esa h fija? Que dada esta distribución de probabilidad, pues va a haber un valor esperado del error fuera del entrenamiento, ¿no? O sea, si yo ya tengo fija mi h, yo ya sé que esta comete un error. Por ejemplo, si es una función muy mala, pues ese seguramente pues va a estar muy cercano a 1, ¿no? O sea, va a ser un error muy cercano a 1. Y lo único que me está diciendo esto no si es la función es buena o mala, pero me va a decir, si yo tomo una muestra y nada más de esa mido qué tan buena es esta función, pues seguramente sí también así va a ser como se va a comportar afuera. O sea, no lo que me dice esto es qué tanto se parecen adentro y afuera, no qué tanto es bueno esto ya con respecto al problema que se tiene que resolver. Entonces, de nuevo, para que quede claro, y ese ya no me dio tiempo preguntarle a ChatGPT, pero ahora ustedes tienen que preguntarle a ChatGPT más o menos para que quede este contexto y que se haga más o menos el experimento un poco. O sea, vamos a tratar de ponerlo, ¿no? Para como que aterrizarlo un poco. Entonces, vamos a suponer que no sé, cualquier dataset que se agarren, pero así como ejemplo vamos a suponer que agarramos, tomamos MNIST. Y creo que ya viene separado en entrenamiento y prueba, ¿no? Entonces agarramos el conjunto de entrenamiento, o sea, tenemos el conjunto de entrenamiento y tenemos el conjunto de entrenamiento, lo voy a llamar D, y tenemos el conjunto de prueba, ¿no? Entonces este es entrenamiento. Y este es prueba, ¿no? Y bueno, a ver, ahorita lo hacemos. Entonces aquí, y lo que quiero hacer así es como un pequeño ejercicio, una pequeña tarea de cómo podemos validar este resultado. O sea, cómo podemos ver experimentalmente que ese resultado sí es cierto o no. Entonces, y el problema de MNIST, ¿alguien no ha visto MNIST? Igual que alguien en su mano, ¿alguien no sabe qué es MNIST? El MNIST es un benchmark de imágenes, son los números, son imágenes en escala de grises de números. Y es para el problema de clasificar los números si son 1, 2, 3, bueno, del 0 hasta el 9, ¿no? Entonces es un problema que en la mayoría de las clases introductorias de Machine Learning pues se empieza a ver con redes convolucionales o con modelos como sea, ¿no? Entonces es un modelo que está allí. Entonces, de hecho, esta también les va a servir porque igual también
También una disculpa, pero bueno, este curso, digamos que ya, como les dije la vez pasada, se supone que ya tienen cierta introducción a Machine Learning, ¿no? Al menos un poquito de las cosas. Entonces, si no lo tienen, échenle ganas para verlo. De hecho, alguien me preguntó que pusiera, y no me dio tiempo, pero voy a poner también ahí en el grupo algunos cursos en línea que conozco de esos, por si se quieren poner al corriente con eso. De hecho, también incluso lo que podemos hacer, o sea, también una de las cosas que yo siento que es importante es pues, que le saquen provecho a las clases que tengan, ¿no? Entonces, si no está quedando claro, pues igual no tiene mucho sentido. Entonces, la gente pues sea sincera, y si no lo está quedando claro para nada, entonces pues nada más esto está haciendo una pérdida de tiempo, pero a lo mejor no quieren dar de baja la clase porque ya es mucho choro administrativo. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es que yo les doy unos cursos en línea que tienen que hacer, y ya la que saquen en esos cursos es la calificación que yo les pongo. Y digamos unos cursos un poquito más introductorios, si es que todavía les falta esa introducción que necesitan. Entonces, digamos que si alguien o alguien quisiera hacer eso, pues lo podemos hacer. Pero de nuevo, los exámenes son fáciles y pues el proyecto pues ya depende de qué tantas ganas le echan, ¿no? Entonces, de reprobar es difícil que reprueben conmigo, pero además lo importante no es pasar, ¿no? O sea, lo importante es pues que se le entienda lo más que se pueda. Y con fines de que le entiendan, pues a lo mejor esto no le está sirviendo de mucho, porque por ejemplo mucho de esto hasta parece muy abstracto y como que uno quiere ya aprender a hacer modelos y que hagan buenas predicciones y eso, ¿no? O sea, como que luego es la sensación que me he dado de algunas gentes. Y aquí como que esto ya es un poquito de por qué sí funciona, o sea, por qué sí funcionan las cosas y no nada más hago scikit-learn, entrena esta red neuronal con estas cosas y ya, mira, se salió .8 el error, ¿no? Entonces, como que es intentar entender de qué está pasando detrás de los modelos o por qué si esperamos que funcionen o no. Entonces, pues esa es una posibilidad que tienen. Entonces, quien quiera hacerla, pues válida, pues ahí nada más hablen conmigo. Entonces, de nuevo, no abrí el paréntesis, pero bueno, ya cerramos paréntesis, ¿no? Entonces, lo dije esto por el MNIST, porque digamos que casi que es un ejemplo que se utiliza en cualquier curso cuando ya empiezan a trabajar con Machine Learning. Entonces, pues esos son estos números y que hay que probarlos, ¿no? Entonces, aquí cuando ahora hablamos de una función h que queremos probar, pues si se desvía de dentro y del error en el entrenamiento y el error fuera de entrenamiento, ¿cómo podríamos tomar un h aquí para experimentar? ¿Qué se les ocurriría agarrar o qué harían? Digamos los que ya saben, los que ya tienen un poquito más de experiencia, o sea, ¿cuál es un modelo? Como lo estoy platicando aquí, pues es cualquier h, ¿no? O sea, no tiene que tener ninguna propiedad. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que podría hacer es agarrarme una red neuronal que tome como entrada una imagen, ya sea aplanada o no aplanada o lo que sea, o sea, ya es algo que tienen que ver ustedes, y que produzca y hasta ahorita nada más que sea para distinguir entre 8 y lo demás, ¿no? O sea, que nada más sea 8, como es binario, ahorita por lo pronto, es 8 o lo demás. Entonces, pues aquí esta puede ser cualquier red neuronal inicializada aleatoriamente. O sea, va a ser una red neuronal, o sea, pues digamos que H es o puede ser un árbol de decisión o con lo que sea que quieran trabajar. O sea, es cualquier modelo, pero ahorita por lo pronto, como que creo que es lo más fácil, también si no es así, pues ya me dirán. Es una red neuronal inicializada aleatoriamente. Creo que... Bueno, ni modo. O sea, aquí no están haciendo nada de entrenamiento, este es el paso que sigue. O sea, ahorita nada más agarraron cualquier modelo que puede leer imágenes y escupir cualquier valor. Entonces, pues yo quiero ver qué pasa si esta H así la dejo fija, o sea, no la entreno para nada. O sea, nada más tengo un modelo que en PyTorch pues ya creas heredas de módulo y bueno, ya haces todo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ya es importante que lo empiecen a ver. El chiste es que tengan una función H, un modelo que pueda predecir si una imagen es un 8 o no, o si es un 1 o no. Y después, ¿qué van a hacer con respecto a esto? O sea, van a hacer el siguiente experimento. O sea, van a agarrar, por ejemplo, un n
igual a pues, algún valor, ¿no? Vamos a suponer que son valores así, 10, 50, 100, 200 y así algunos valores, ¿no? 400. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, vamos a agarrar de este conjunto de entrenamientos, o sea, vamos a tener el conjunto de... O sea, tenemos el conjunto de entrenamiento y pues aquí tenemos nuestro D, ¿no? O sea, para cada uno de estos D, cada uno de los elementos que están aquí es una imagen, igual ya está aplanada. Y aquí si es un 8 y un 0 si no es un 8, ¿no? Entonces tenemos nuestro conjunto de entrenamiento. Y supongamos, no me acuerdo en MNIST, ya hasta hay gente que ha trabajado mucho, ¿saben cuántos hay aquí en el MNIST? 60,000. Entonces aquí hay 60,000. ¿Y de prueba cuántos hay? 10,000, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser aquí el ejercicio que vamos a hacer? Pues vamos a tomar una muestra de tamaño 10 de estos 60,000 de entrenamiento y con esa muestra de tamaño 10 vamos a probar H que también lo hace, si predice o no. O sea, vamos a ver la fracción de veces que sí hace la predicción correcta. Entonces es calcular, bueno, tomar muestra de tamaño n, tomar muestra de tamaño n y ver fracción de h de h correcto, ¿no? O sea, de h de h, ¿no? Digamos por así decirlo. Y eso nos va a dar una fracción, ¿no? O sea, digamos nos va a dar el error, el EIN de h, ¿no? O sea, esto nos va a dar el EIN de h. Y lo que vamos a querer comparar es esto con el error fuera del entrenamiento de h. O sea, queremos ver qué tanto se va a equivocar. De hecho, aquí es un poquito difícil, lo tendríamos que ver, pero como vamos a aproximar a E out de nuestro h, pues va a ser como la fracción del error que comete aquí en el prueba. O sea, de aquí de todos estos 10,000 datos, vamos a ver qué tantas veces se equivoca E out de h. Y digamos que ese va a ser su error de salida de h. O sea, la fracción que se equivoca en estos 10,000. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que observar aquí? ¿Qué es lo que tendrían que observar? Pues que este EIN que estén tomando, así como en las gráficas que enseñé hace ratito, mientras más grande se haga el valor de n, pues más se va a acercar a lo que se quiere predecir fuera de h, ¿no? De que si nada más tomamos una muestra de tamaño 10, pues a lo mejor si no es, o sea, si hay mucha todavía variabilidad en los valores que puede tomar h en esa muestra, pero mientras tomemos más, pues sí, la distribución se va haciendo cada vez más, más pequeña. Y de nuevo aquí también hasta en MNIST pues hace sentido. Ya normalmente, como siempre es en la práctica, pues es que nos dan conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. Y ahí hasta a veces que cómo hacemos el conjunto de prueba. Por ejemplo, hay veces que en los datos no nos los dan separaditos, pero nada más nos dan, sobre todo ya cuando trabajamos más en aplicaciones reales, pues nada más la gente nos da un chorro de datos y si nosotros queremos hacer pruebas, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un conjuntito de ese conjunto grande y lo vamos a utilizar para prueba. Pero por ejemplo aquí es donde también empieza a entrar este conocimiento que es importante. ¿Cómo seleccionan ese conjunto que van a usar como prueba? Primero se ve la distribución que tenga y se seleccionan los puntos que tengan la distribución de forma... De hecho ya es interesante porque ya estás utilizando este conocimiento. Normalmente, así tal vez sin entender, nada más lo que hace, pero siguiendo esta teoría, es que agarras aleatoriamente, completamente, o sea, de ese conjunto n mayúscula de puntos que te dan, aleatoriamente agarras pues una fracción de esas y esa es la que separas para prueba. ¿Y por qué se separa aleatoriamente? Pues como para no tratar de tomar un bias de esa distribución. Por ejemplo, si los datos ya la gente pues es ordenada y por ejemplo ordenó primero los datos que eran ceros, luego los que son unos y aparte dentro de ese ordenamiento los que son ceros, los que se veían más medio ruidosos y así. Si nada más partiéramos a la mitad, o bueno, el 20% que agarramos para prueba, pues no nos serviría de nada porque nada más nos quedaríamos a lo mejor con los puros ceros, ¿no?
Entonces como que no sería una muestra representativa del fenómeno que tenemos como aquí. Entonces aquí puede que la distribución de los números esté complicada, que va a depender de las imágenes, de cómo una persona dibuja los doces y los unos, y hasta de una región. A lo mejor los rusos, tenemos un ruso por aquí, creo que ellos escriben en cirílico, ¿no? Hasta a lo mejor cómo hacen los números son distintos a cómo los hacemos, nosotros. Entonces, podría ser la distribución distinta. Pero ya cuando nos dan los datos, pues no sabemos cómo es la distribución de manera precisa, pero sí sabemos que cuando los separemos, pues queremos que tenga la misma distribución la prueba y el entrenamiento. Entonces la forma en cómo podemos lograr eso, pues es agarrando de esta muestra pues, totalmente al azar los datos que vamos a querer para la prueba. Y por eso es que hace sentido. Entonces ahora si predecimos bien acá, y también como son todos los concursos, de hecho por ejemplo en Kaggle, nada más nos dan esto y no nos dan esto. O sea, ya tenemos que dar nuestras predicciones y ya ellos nos dicen que también lo hicimos o no. Pero bueno, la idea es que tenga las mismas propiedades que la distribución de entrada, ¿no? Y de nuevo, si no hace sentido, ¿no? O sea, no hace sentido si yo aquí quiero predecir números y aquí en la prueba me dice que quiero predecir letras, ¿no? O aquí vienen como letras que son las que tengo que predecir. O sea, sí es donde está esa relación que hay entre uno y lo otro. Entonces aquí es donde pues, se va a empezar a ver si pues como si el resultado que tiene una H cualquiera, o sea, de nuevo es una red neuronal que se tomó con valores al azar de sus parámetros, que también le va en diferentes tamaños de muestra, donde se están tomando de aquí, ver qué tanto se aleja de esto. Y lo que se tiene que observar es que mientras más grande se haga el tamaño de la muestra, pues ya el valor va a ser muy preciso de lo que se quiere, pues de su verdadero valor, ¿no? De qué tan bueno o mal es como modelo para este problema. Sí queda claro lo que tienen que hacer. Entonces es un ejercicio más que nada hasta para que se empiecen si no saben de las librerías y eso, para que ya hasta le empiecen a investigar. Es la librería que quieran usar. De nuevo, yo lo que recomiendo es PyTorch, o hasta si quieren, pues, si ya saben Scikit-learn, y a lo mejor no tiene que ser una red neuronal, tiene que ser cualquier modelo que ahorita no estamos entrenando. O sea, está siendo un modelo que dejamos fijo y nada más queremos validar esta aseveración de que cualquier modelo, si la probabilidad de que el error fuera y ya en el test con respecto a lo que hacen del entrenamiento, cuando el tamaño del entrenamiento se va haciendo cada vez más grande, que esa probabilidad de que se desvíe es cada vez es más pequeña, ¿no? O sea, es hacer los histogramas y más o menos ver lo que vimos que pasaba con las monedas. Entonces, de nuevo esto les va a servir para que empiecen a poder crear su modelo y poder crear estos experimentos, y es válido si le preguntan a ChatGPT de cómo que se los haga el código, pero pues nada más tienen que asegurarse de que sí está haciendo lo que ustedes les están pidiendo. Y bueno, creo que vimos muy poquito hoy, pero bueno, ánimo. Y bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta aquí. He escuchado que yo también había real, o sea, no solo se parte en dos, como en el dataset y el test, sino que se parte en tres conjuntos de información, tres conjuntos diferentes, pero no sé para qué sirve el test. Sí, de hecho, esto también es importante, también lo vamos a ver, igual hasta que es relevante, igual antes de que los deje ir, ya que hicieron la pregunta. Ya el proceso que como se hace, bueno, uno de los procesos, una de las formas, hay otras formas, es que si ya tenemos todos los datos completos, lo dividimos en tres. O sea, vamos a agarrar el conjunto de entrenamiento. O sea, digamos que este va a ser train. Y después tenemos el conjunto de prueba. Pero luego aquí el de validación también le agarramos otro chiquito, que es el que le llevamos a llamar validación. ¿Y para qué agarramos ese conjunto de validación? O sea, también la idea de cuando entrenamos este modelo, o sea, vamos a entrenar un modelo nada más utilizando el conjunto de train, y después vamos a ver ese modelo que también lo hace en validación. Pero ¿por qué utilizamos este conjunto de validación? Porque aquí cuando lo entrenemos un modelo en train, por ejemplo, vamos a probarlo aquí en validación, ¿no? Y puede que no lo haga tan bien. Entonces decimos, mi red neuronal todavía le faltaba más, ¿no? Le faltaba otra capa, entonces le pongo otra capa.
o la tasa de aprendizaje la voy a hacer más chiquita porque no está aprendiendo. Entonces son todos los hiperparámetros de nuestra familia de modelos que estamos ajustando para tratar de que haga una buena predicción. Pues siempre entrenamos ese modelo y luego lo queremos probar para ver que también lo está haciendo, que de hecho eso va a ser como una buena introducción a lo que sigue. Entonces, si agarramos este conjunto digamos que si agarráramos el conjunto de pruebas, supongamos que no tenemos ahorita el de validación, entrenamos un modelo y vemos que también lo hace en test, resulta que no está tan bien, agarramos, ahora modificamos los hiperparámetros, lo volvemos a probar en test y resulta que ya mejoró un poco, decimos, ya chido, ¿no? Y volvemos a agarrar otro, pero queremos todavía seguir mejorando, somos medio aferrados, y así sucesivamente probamos muchos hiperparámetros hasta que ya estamos contentos y ya damos un valor aquí. ¿Qué problema tiene eso? Lo sobreajustamos Ya tiene un bias, ¿no? O sea, ya también se está viendo como un conjunto de entrenamiento, porque ya lo estamos utilizando, no para entrenar los parámetros del modelo, pero sino para entrenar los hiperparámetros del modelo. Entonces, el estimado que demos de aquí ya no necesariamente es el estimado correcto de fuera de entrenamiento, o sea, ya es un conjunto que tiene bias. Entonces, por eso es que se usa uno de validación, o sea, porque se usa uno de validación para hacer esa selección de hiperparámetros, y ya que se tiene con el que según tenía los hiperparámetros mejores, de todas maneras se tiene que probar ahora sí con un conjunto de datos que nunca se vio, y ese sí ya va a ser un valor que ya es preciso de cómo le va a ir afuera al modelo que ya tenemos, que normalmente uno esperaría que este valor pues sí ya fuera un error más grande que el que es aquí en validación. Entonces digamos que ya en resumidas cuentas, validación es para hacer selección de hiperparámetros, pero todavía se necesita uno para ver ya el modelo final que tenemos, que también creemos que le está yendo, pero de hecho esto es muy importante y vamos a ver la siguiente clase precisamente con esto, ¿no? Gracias. Sí. Profe, entonces, para la próxima clase hay que traer eso, los histogramas y todo para presentar aquí, ¿no? Sí, para la próxima clase ahí voy a echar un volado, me gusta mucho la aleatoriedad, voy a echar un volado aquí. De hecho, como vamos medio lento, va a ser la probabilidad de que si alguien pase a exponer sus de esos, va a ser como de 0.1. Entonces va a ser 0.1 la probabilidad. Si no, si sale ya que nadie pasa, pues ya todos tienen la tarea bien, ¿no? Pero si sale ese 0.1, luego voy a hacer uniformemente entre la lista que tengo ahí en el Teams, y ya uno tiene que pasar a exponer. Así como les dije la vez pasada. Entonces, pues es para la siguiente clase. Ahí es más hasta punto, porque sí vamos muy lento. Entonces, va a ser 0.05 de que si alguien pase pero si toca al azar, pues ya el azar dijo, ¿no? Entonces, y sí para el próximo lunes sería que hicieran eso. También si están teniendo problemas con la implementación o les falta, pues ahí también les recomiendo que primero sí traten de buscar comunidad, o sea, también de eso que nos sirva, o sea, que aprendamos así como grupo. Entonces, pues pregúntenle a sus compañeros, los que ya saben, pues traten de sí estar abiertos a explicarles. Ya si son muy antisociales como yo, pues ya pueden preguntarme a mí y ya les puedo igual dar guía de por dónde tomar. No sé si no han implementado nunca ningún modelo ni no tienen idea de por dónde, al menos tal vez les puedo dar una guía inicial de cómo se hace eso. Pero es algo que bueno, que sí deben de saber, y también por eso es bueno que ese ejercicio lo hagan para el lunes.